Y estamos aquí ya con nuestro segmento del análisis a la acción y ya está en nuestra cabina informativa Juan Arias, como todos los jueves a las 9:30 de la mañana. Ya son las 9:35 de la mañana. ¿Y cómo estás tú con tu rodilla? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron Amanda, la cirugía? ¿cómo estás? Saludar a las amigas, amigos, radioescuchas, quienes siguen Medio Mundo. Y bueno, sigo todavía, estoy ya a punto de que me operen. Ha sido una espera, pero bueno, el tema de la salud es importante, ¿no? Y también estar ahí, pues, activo nuevamente. Siempre he estado en la bicicleta, en el ciclismo, haciendo deporte y ya me hace falta retomar esa actividad. Así que bueno, estoy a la expectativa. El día sábado me opero. Y ya pues empezar ese proceso de rehabilitación que es larga. La operación es de ligamento cruzado, entonces tomará ahí unos cuantos meses, quizás Para un año recuperarte, al estar el 100%. rehabilitándote. Sí, Qué sí. bueno, esperemos que te hagan pronto la cirugía y te recuperes lo más pronto posible. Amigos, amigas, esta mañana vamos a conversar con Juan Arias acerca del emprendimiento. Vemos que varias mujeres a nivel rural, urbano, están emprendiendo y es como esta panacea que les están ofreciendo los nuevos gobiernos o las organizaciones sociales. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta coyuntura de los emprendimientos que se están fomentando? Bueno, si hablamos del emprendimiento, tenemos que entender que existen diferentes factores. Tú lo mencionabas claramente, no hay una diferencia entre la mujer urbana, la mujer rural. Quizás o en el mayor de los casos, la mujer urbana sí tiene acceso a educación, a una profesionalización, tercer nivel, al menos bachillerato, y en la ruralidad quizás esos procesos no se dan. La pandemia agudiza y claro, también la política pública desde el gobierno central ha complicado. Hablábamos hace unas semanas, 90,000 estudiantes no ingresaron a educación superior en el 2022. Una cifra similar sucederá pues en este año. Lo propio, el acceso a la educación primaria, secundaria. Escuchaba datos, ¿no? 200,000 ecuatorianos han migrado en lo que va del 2022, lo que va de este año. Así que el panorama en cuanto a la economía es complejo y claro, se habla mucho de emprendimiento, pero en definitiva estos emprendimientos son únicamente acciones de una economía de subsistencia, así que hay que discutir desde la política pública qué se puede hacer, qué puede ser también desde la academia, ¿no? Aportando datos de valor, pero también esta economía del conocimiento que es necesaria tanto para la ciudad, la provincia, el país. ¿Cómo es la realidad? Por ejemplo, veo que se han fomentado tipos de emprendimientos con mujeres en la ciudad de Ibarra, en las parroquias rurales. Como tú estás diciendo, es una economía de subsistencia. ¿Qué significa aquello? Mira, datos interesantes, ¿no? Que nos muestra el INE en 2019. 1.2 millones de mujeres emprendieron y 1.7 millones de hombres de igual forma, ¿no? Entonces existe también hay una brecha, una diferencia marcada en donde el hombre está, con una mayor participación en cuanto a esta economía de emprendimientos, pero sin duda, tanto para Latinoamérica, en Ecuador pasa lo mismo. En los últimos años la mujer ha sido la que más ha optado por esta actividad de emprendimiento en diferentes áreas, ¿no? Hay comercialización de productos, hay el tema de la agricultura o productos agrícolas y lo propio con lo que significa la repostería. Entonces, eso nos lleva a pensar en la problemática que aún existe, que son acciones primarias, es decir, no están fomentando un desarrollo económico real donde haya generación de empleo, trabajo. La falta de acceso a crédito también creo yo es uno de los agravantes, así que se necesita tener acciones tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos locales, ¿sí? En Ibarra, si ponemos el ejemplo, hay una economía de servicios donde su gran mayoría está en el comercio. 70% de la economía en Ibarra está en esta actividad. Diría yo hablar del mercado Amazonas, ¿no? La gran mayoría de emprendedores, de comerciantes son mujeres, así que también es una discusión donde, claro, hoy el emprendimiento para la mujer principalmente representa una independencia económica, un aporte a la familia, pero vienen ahí esos desafíos, ¿no? Donde ser mujeres, por un lado emprender, pero por otro lado también estar en esta actividad familiar, quehaceres domésticos, así que es, digamos, un doble esfuerzo y es algo que desde la política pública tiene que irse pensando cómo tener acciones concretas para ir resolviendo impulsando a masificarlo. Lo que estábamos un poco leyendo en algunos análisis que hacen, que dicen que los emprendimientos son como
para deshacerse de la garantía de los derechos. O sea, que el Estado lo que hace es como decir, emprendan ustedes, pero sin darle todas las garantías. ¿Qué garantías tiene que darle un Estado para que las mujeres puedan emprender sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios y que sean en el tiempo sostenibles y no fracasen? Mira, hay que discutir lo que necesita o lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Hay una crisis social donde tú tienes una gran cantidad de problemas. Hay en ciudades, en provincias donde se está más agudizado el tema de la inseguridad, ¿no? Que también complica la opción y la oportunidad que significa emprender. Lo propio es el acceso a educación, o sea, necesitamos que este acceso a la educación sea un derecho garantizado desde el Estado, desde el fortalecimiento. ¿La educación formal o otro Educación tipo de formal, sin duda. institutos con Pero oficios? exacto, también necesitamos entender casos muy interesantes. Mira lo que ha pasado en Singapur, pasa en China, en Corea del Sur. Hay países acá en la región que también tienen un trabajo interesante donde, como tú bien dices, no, hay institutos para oficios, hay institutos para una educación técnica y lo propio al nivel, digamos, formal de lo que son las ingenierías, ¿no? Así que eso permitirá, pues, ir aportando esa tecnificación, por un lado de la mano de obra, pero por otro también del know-how, ¿no? De conocer cómo administrar, cómo manejar las empresas. Esta es una de las problemáticas, pues, que también afecta a las emprendedoras y emprendedores, porque otro de los datos duros es que entre de 30 a 60 años hay la mayor cantidad de emprendedoras mujeres, ¿sí? Y muchas de ellas no cuentan con educación superior, otras no han terminado el bachillerato, así que toda esa falta digamos, de conocimiento, de preparación, complica, pero sin duda será también el acceso a crédito lo que permita, pues, trabajar. La Constitución del 2008 tiene ahí, yo creo, una victoria, una conquista social importantísima que significa, pues, entender a la economía popular y solidaria. Gran parte de las emprendedoras y emprendedores están dentro de estas asociaciones que tienen ya un paraguas jurídico que les permite, pues, asociarse por un lado, por otro tener estos proyectos de financiamiento y que así puedan en este entorno, a esta economía colaborativa, subsistir, desarrollarse y también generar empleo, ¿no? Pero claro, ahí está también el gran desafío desde la investigación, desde el conocimiento, desde el aporte que puede hacer la academia para poder tener una tecnificación y un mejoramiento de toda esa industria, ¿no? en los diferentes sectores. ¿Pero crees que la academia está preparada un poco para sintonizarse con la realidad de las? Porque yo la veo que está distante a lo que va surgiendo en la realidad. O sea, la realidad determina qué es lo que tienes que ir fortaleciendo en torno a estos nuevos conocimientos. Yo creo que hay un trabajo, digamos, que aún no se lo siente. Viene ahí la acción desde la política pública, seccional, gobiernos locales, la prefectura. No creo que únicamente se impulse el emprendimiento con poner carpas o con darte el espacio en un parque. Es una acción dentro de toda esta política pública que se tiene que hacer, lo propio con la capacitación, pero va más allá, ¿no? Y claro, dentro de los análisis, estudios que hay en este sentido, la economía popular y solidaria es el principal paraguas que tienen las emprendedoras urbanas, rurales, y ahí se necesita también avanzar, ¿no? Entonces, el costo del crédito es bastante complicado. Yo creería también que no podemos dejar de pensar en lo que está pasando a nivel internacional. No hay una recesión, hay una posible crisis financiera, ¿no? Que han quebrado bancos en Estados Unidos. Hoy en Suiza hay bancos también que están con esa problemática. Es parte de la guerra Rusia con Ucrania también, que todo hace una complicación. Entonces, esta inflación complica una economía dolarizada como la ecuatoriana, donde siempre va a ser más costoso. Y claro, las políticas también recesivas que ha habido del Estado central hacen un panorama complejo. Y bueno, cómo no podemos también argumentar lo que ha significado la pandemia. Los datos son complejos. 3 de cada 10 emprendimientos, o sea, hombres o mujeres, han quebrado post pandemia. 6 o 7 emprendimientos de cada 10 tienen problemas graves en cuanto a su economía, en sostenerse. Entonces, ¿cómo podemos hablar de emprendimiento? ¿Cómo podemos hablar de que ese es el gran desarrollo cuando hay una precariedad y únicamente subsistencia? En Ibarra yo creo que puede ser una de las ciudades con una agudización de la precariedad. Sobre el 60 o 70% de la población económicamente activa en Ibarra únicamente o está en el subempleo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la política pública? Nosotros hablamos siempre de lo que significa contar con un sistema de comercialización de mercados. Organice, obviamente, desde el mercado Amazonas, que es el epicentro del comercio en la ciudad. Lo propio con 7 mercados urbanos que tenemos y más de 18 ferias de economía popular y solidaria. Yo quisiera acotar, ¿no? Si algún rato ustedes han visitado o invito a hacerlo, al Curicancha. Esta es una feria de economía popular y solidaria interesante, economía colaborativa, con una visión incluso de vida, de desarrollo de las finanzas muy interesante, alternativa a lo que el gran capital plantea. Así que esas son las iniciativas que tienen que irse impulsando más aún en una economía como lo que hablábamos, ¿no? Dedicada netamente al comercio. Mira, tú has dicho esto que fracasan también estos emprendimientos de las mujeres. ¿Cómo hacer que no fracasen y darles toda la oportunidad? Claro, una es la política pública, pero, por ejemplo, ¿qué deberían hacer estas entidades crediticias que te dan crédito? O sea, ¿cuál sería como una manera de que se pueda tener créditos rápidos? Porque siempre te piden como un montón de requisitos. La central de riesgos también es algo que claro, la mayoría de emprendedoras post pandemia o están dentro de esta problemática y no pueden acceder a crédito. Y ahí viene algo que comentamos alguna vez, Amanda y amigos, radioescuchas, lo que significa el chulco, ¿no? O sea, el chulco es una realidad que está en la economía cotidiana, o sea, $30, $40, hay mucha gente que lo saca al día para comprar productos, trabajar y pues llegar al fin del día para tener para comer y lo propio para sus hijos. Entonces, lo que vive el Ecuador es bastante complejo. 2,5 millones de personas comen una vez al día o pasando un día. Viven muchas familias con 60 centavos al día, es decir, $18 al mes. O sea, hay una lógica donde es un problema estructural, o sea, y eso deriva a problemas como la inseguridad. Es un caldo de cultivo para tener nuevos miembros, hombres y mujeres desde muy niños dentro de las pandillas. Así que lo que vive el Ecuador se va a resolver desde la política pública. Hay que también invitar a la empresa privada para trabajar, pero sin duda va a ser de estas acciones macro que resuelvan los problemas estructurales. Y si no hay política, lo que pasa es que, a ver, los emprendimientos existen, están ahí, necesitan acompañamiento, apoyo, capacitación, y si no hay política pública van a terminar siendo un fracaso todas estas ideas. Y hay que también entender, ¿no? Eso viene desde la planificación, es decir, cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tienes en tu ciudad, en tu parroquia, en tu provincia, y desde ahí partir hacia un desarrollo programático y pensado en el tiempo hacia donde queremos caminar, ¿no? Imbabura, lo propio, tendría que pensar ciertamente en lo que significa recuperar la esencia de Yachay como este gran parque industrial para la provincia. Ibarra, al ser la capital, creo yo, al ser una ciudad universitaria, tiene las condiciones y las capacidades para generar ahí esta gran industria, este gran desarrollo, y sin duda será la economía del conocimiento, ¿no? La que permitirá este desarrollo y esta generación de verdaderas fuentes de empleo donde estén en la formalidad, donde tengan acceso a seguridad social, donde tengan todas estas garantías que plantean, ¿no? La construcción de una sociedad más equitativa, porque el emprendimiento debe entenderse como eso, no únicamente pues como tener una persona más que está al final viviendo el día a día, y lo propio pues sin tener realmente un desarrollo real en todos los sentidos. Hay un planteamiento que veo que en todos los emprendimientos se quiere garantizar o se quiere ayudar como a hacer el cooperativismo. El trabajar en organizaciones, o sea, no solo es el emprendimiento individual o familiar, sino que estas familias se alíen con otras familias y puedan hacer emprendimientos más cooperativos, más grandes, con redes. ¿Qué opinas? Mira, es interesante, ¿no? Yo creo un ejemplo puntual y pues a tomar en cuenta en Ibarra es lo que tienes en la Magdalena, ¿no? Y lo propio en todo lo que significa la parroquia rural de Angochagua. Hay un trabajo, digamos, una experiencia interesante en torno a lo que significa la economía popular y solidaria, específicamente en el turismo comunitario. Desde vender esta experiencia, estos servicios, los saberes, la cultura, la experiencia de estar compartiendo con estas comunidades, y ese es el trabajo que tiene que irse fortaleciendo. Hay empresa privada, hay organismos internacionales como la GIZ que han venido a invertir en proyectos puntuales en ese sentido, pero claro, parte de la gran propuesta de tener una planificación
sin duda Imbabura hoy es el geoparque, Ibarra es la capital. Necesitamos pensar hacia dónde vamos a caminar con ese geoparque. Creo yo otro de las acciones puntuales que es importantísima entender es lo que se puede hacer con los modelos de gestión en los espacios públicos. Hay una economía interesante que está gestando en torno a lo que son las bailoterapias, en torno a lo que es el deporte, en torno a lo que es esta economía del cuidado, y es ahí, ¿no?, donde se tiene que ir aplicando esas fortalezas, principalmente para una ciudad como Ibarra, que insisto, no está dentro del comercio, no tenemos una industria, y la industria que puede aspirar la provincia en su conjunto es en la recuperación de Yachay, ¿no? Como este gran motor del conocimiento, se tiene que fortalecer lo que se ha hecho desde esta administración y lo que se viene haciendo en materia de este centro de desarrollo económico que tenemos. Gran parte de las emprendedoras y emprendedores son mujeres. Hay una organización interesante, pues, como lo comentábamos, lo del Curicancha. Me parece importante cómo se han venido desarrollando las compañeras que trabajan en la plazoleta del Águila. Sí, tienen ahí proyectos interesantes, y gente que viene de los alrededores, ¿no? Mucha gente viene de Cotacachi. Tengo una compañera, Matilde, a quien le mando un saludo, pues ella es de Lita, es una parte, se me escapa el nombre, es adentro, un poquito más adentro de Lita, y tienen un proceso interesante de lo que significa esta agricultura ecológica. O sea, 100% orgánico. Me explicaba la diferencia entre agroecología y lo que significan los productos orgánicos. Hay un desarrollo ahí de una pequeña industria artesanal en la producción ya de derivados de la yuca y de los diferentes productos que producen, y ya con su propia marca que lo están vendiendo. Entonces, todo eso se puede ir enmarcando de este gran centro de desarrollo económico que permita, pues, por medio de la innovación, de la tecnología, de la data, hoy hablamos de la inteligencia artificial, de sin número de acciones que vienen en esta revolución digital que vivimos, que podrían, pues, aportar a ese desarrollo de estos emprendimientos y a la tecnificación y generación de verdaderas fuentes de empleo. Tú estabas planteando, dices, no se puede hacer, pues, un emprendimiento con una carpa por aquí, con una carpa por acá, y que tú estás planteando como este modelo de desarrollo, ¿no? Y planificar que por ejemplo, para los emprendedoras y emprendedoras que pueden estarte escuchando, ¿cuál sería como un plan que pueda promover las potencialidades para emprender algo en el Cantón Ibarra? Yo trabajé en una cooperativa 4 o 5 años, entendí la realidad y me sensibilicé, pues, de lo que significa principalmente para la ruralidad, y lo propio pasa en la ciudad, ¿no? Porque en las ciudades tienes quizás mayor precariedad porque hay un costo de vida más alto. Al final, en el campo compras las gallinas, tienes tu huertito y lo que produce comes, ¿no? Pero en la ciudad tú tienes ya problemáticas más agudas. Entonces, se necesita encontrar los mecanismos que desde la política pública puedan haber estos fondos de semilla que permitan este desarrollo de los emprendimientos. Hay que coordinar con el sistema cooperativista. Desde el Estado central se necesita entender la necesidad de abaratar el costo del microcrédito. Sin duda el microcrédito es o tiene mayor riesgo, por eso es el costo del interés, pero no podemos permitir, pues, que en una economía dolarizada tengamos créditos que pueden bordear el 26, 27% en muchos de los casos. Altísimo. Todo eso deriva, además de la complicación que hablábamos, que significa estar dentro de la central de riesgos, ir a golpear las puertas al chulco. Entonces, también, claro, en este país un gobierno de banqueros, y tenemos un chulco legal, pues, que le está sangrando al ecuatoriano, a la familia. Así que se necesita ahí discutir qué se puede hacer desde las finanzas, desde lo que significa esta política crediticia, donde se las puedan bajar las tasas, tener capacitación. Y también un dato interesante, la mujer y el emprendedor está dentro de los mejor pagadores dentro del sistema financiero. Así que esas son también las discusiones, creo yo, capacitar a la formación de las cajas de ahorro. Justo que te ese es un tema muy interesante. Y claro, en la mayoría, como decíamos, ¿no?, al inicio la mujer está dentro de este gran boom, digámoslo así, de lo que significa el emprendimiento. Así que, bueno, como comentábamos también tras cámaras, Amanda, era importantísimo hablar de lo que significa la mujer, el emprendimiento, la ciudad.
en este mes, ¿no? Que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo tú le ves, por ejemplo, necesita el Cantón Ibarra infraestructura para un poco promover estos emprendimientos del sector de la población de las mujeres? ¿Qué potencialidades crees que tienen? Porque tú dices una política pública, créditos, planificación, pero ya en torno a generar espacios, porque tú ves, o sea, la gente viene de varios lugares y se toma la Plaza Francisco Calderón, que era una plaza cultural. Mira, y hay que apropiarse de los espacios. Yo estoy de acuerdo con que hay que seguirse tomando los espacios públicos, pero necesitamos orden, necesitamos planificación. Como lo hemos dicho siempre, no basta con que Ibarra se piense como un cerramiento de parques, poner más carpas o darle ya el tablero para que la compañera no venga trayendo desde Lita o desde X comunidad su propio tablero, sino que se necesita tener mejor infraestructura, quizás un mejor orden, actividades en los espacios públicos, como tú bien decías, cultura, deporte, danza, apropiación. Además, eso significa pues luchar contra esa lógica de inseguridad que tenemos en la ciudad, en los espacios públicos. Así que va más allá pues de únicamente, como decíamos. Es organizar también al sector del emprendimiento. Están organizadas. Pero organizar, las compañeras que están... haya como una coordinación Exacto. general donde y este emprendimiento y el Estado, ¿no? Hay un problema ahí, que hay una desconexión dentro de las instituciones públicas, es decir, qué sé yo, el MIES, donde están muchas compañeras o tienen una coordinación directa con ellos, no coordinan con lo propio que pasa en el municipio. Entonces necesitamos juntar esos esfuerzos, juntar, insisto, la data, la información, los propios recursos que tienen, permitir a la academia también que participe. Yo alguna vez estuve en una actividad que hizo la Universidad Técnica me parece que era con las carreras de diseño y afines dentro de la plazoleta Francisco Calderón. Fue increíble. Entonces necesitamos más de esas actividades este mes, el mes de abril, dentro de mi empresa, con la Fundación Simone 21 y otras organizaciones. Ciegocleta también es un colectivo de biciactivismo de Quito. Van a venir acá a la ciudad y queremos hacer una recreovía en la Rafael Sánchez, en el Parque La Familia, donde nos vamos a tomar el espacio público para hacer actividades diversas, deportivas, de ocio, recreativas, y además una feria de economía popular y solidaria, ¿no? Entonces, todas esas actividades dentro de los espacios públicos son claves. Hoy no creo yo que sea la lógica sentarse y empezar a pensar únicamente en infraestructura, sino en darle modelos de gestión a los espacios que tenemos. Ibarra de una u otra forma ha avanzado en infraestructura en ese sentido, y lo propio creo en el geoparque, ¿no? Mira lo de Angochagua, ser declarada por la Organización Mundial de Turismo como un referente a nivel del mundo, no solo de Ecuador o Latinoamérica. Creo que es a mirarle, ¿no? Porque sin duda será la economía de servicios, eso plantea el geoparque como tal, lo que nos permita generar realmente procesos de desarrollo y de generación de empleo formal. Aquí no necesitamos únicamente subsistencia, donde la gente siga viviendo en la precariedad, donde tengan que madrugar, donde no tengan seguridad social. Así que esos serán los grandes desafíos, ¿no?, que este momento tiene el Ecuador, la provincia. Entonces sí se puede, sí crees en el emprendimiento, que es como sin duda, un yo también soy un emprendedor, sé lo duro que es emprender, que es lanzarse apostarle a una nueva idea. En pandemia, con un grupo de amigos, emprendimos en torno a lo que significa este delivery en bicicletas, y bueno, nos fue bien. Al final paramos el espacio por diferentes actividades profesionales de cada uno, pero era una metodología de economía colaborativa bien interesante. Llegamos a tener como 2 chicas que hacían también delivery en bicicleta, entonces era interesante, ¿no? Y hoy la pandemia también ha orillado a entender que necesitamos esta economía colaborativa, es decir, desde la asociación encontrar esos vehículos para la construcción de actividades de desarrollo económico. Entonces somos una potencia para emprender. Latinoamérica es eso, ¿no? O sea, en Latinoamérica tienes una de las tasas más altas del mundo en emprendimiento, pese a, claro, ser una de las, o ser la región más desigual del planeta, ¿no? Entonces, hay acciones, hay proyectos interesantes. Yo creo que entender lo que ha pasado en Colombia, en algunos ejes, es importante. El caso de Costa Rica, yo creo que para Ecuador, para Ibarra, Imbabura, es interesante tomar en cuenta donde los servicios, donde el turismo ha significado una fuente de desarrollo económico, pero claro, no podemos nosotros dejar la mirada solos también, ¿no?, de lo que significa ser una ciudad universitaria.
Esa es la gran oportunidad que tiene Ibarra, y ahí pues hay que ponerle mucha atención porque permitirá verdaderas fuentes de empleo en diferentes sectores y claro, eso hará que pues los jóvenes, las nuevas generaciones de profesionales o profesionales actualmente sin trabajo no piensen únicamente en migrar. Migrar. Ok, muchísimas gracias. Pues aquí culmina nuestro segmento de análisis a la acción con Juan Arias. Muchas gracias, Amanda, y pues hasta el próximo a las jueves. amigas y amigos que nos escucharon. Gracias.